Bueno, la charla de hoy es empezar a profundizar un poquitito sobre la cuestión del diseño bioclimático. La semana que viene vamos a hacer, a, a incorporar el tema del diseño sustentable, las pequeñas diferencias que hay con respecto a la cuestión del diseño bioclimático. Así que un poco la idea es empezar a desgranar aquello que ya empezamos a anunciar en las primeras dos charlas. Estos son como los principios generales del diseño bioclimático, que lo que tienen en cuenta básicamente son las cuestiones climáticas, o sea, su centro está adjetivado, digamos, por la condición climática, de ahí lo bioclimático, las condiciones del entorno, el aprovechamiento de recursos naturales, reducción de los impactos ambientales y disminuir los consumos energéticos, y por otra parte, que el acondicionamiento térmico siempre sea en términos pasivos. Esta foto que está atrás, que es la Alhambra, ¿no? Ahí en Granada, España, me gustó ponerla porque cuando uno ve la imagen esa, es como una arquitectura del lugar, ¿no? Sin duda. Vean cómo se relaciona con el color de la tierra, la forma que tiene, la geoforma en donde se ubica, la forma que tiene la propia arquitectura, más allá de este sector de aquí, que es una actuación que hizo luego de retomar la corona española, los dominios que habían tenido los musulmanes, que dedicaron un claustro a Carlos V, si no recuerdo mal, o Carlos I. Toda la otra construcción que tiene como toda la impronta de lo árabe, de alguna manera cumple con estas condiciones, estos 5 puntos, y quizás, obviamente, con un conocimiento que estaba arraigado en lo popular, ¿no? Digamos, la cuestión está, la arquitectura vernácula, la relación esa que estaba muy aceitada o muy asentada en la cuestión esta de la relación de la arquitectura con el sitio, ¿no? Digamos, a nadie se le ocurría en esa época incorporar, qué sé yo, traer materiales muy lejanos y todo eso, porque tendría las dificultades que tendrían sus acarreos y todo lo que eso conlleva. Así que cuando uno recorre esos lugares, las calidades que consiguen en términos térmicos, a partir de la incorporación de los patios, los jardines, el agua, las galerías, las sombras, la posibilidad de tener ventilaciones cruzadas, ¿no? Todo el manejo de la radiación solar, ¿no? La cuestión esta de una arquitectura bastante cerrada hacia el exterior y la iluminación dada por los patios, es como una arquitectura que era como simbiótica con el sitio. Nosotros vamos a trabajar, ustedes ya han elegido una serie de zonas bioambientales en cada uno de sus proyectos, y que eso hace que el proyecto se vincule fuertemente a esa condición que establecen las zonas bioambientales. Van a encontrar datos en las diferentes planillas, esta es por ejemplo alguna, donde aparecen, además de la ubicación, ¿no? La latitud, longitud, el nivel que está sobre el nivel del mar, y después todo el tema de temperaturas, ¿no? La media, que es una temperatura, es muy importante porque establece ya un rango acerca de las necesidades que vamos a tener o de enfriar o de calentar nuestros hábitats, ¿no? Y después estos rangos que son los extremos entre temperaturas máximas y mínimas. Por otra parte, incorpora todo lo que tiene que ver con el flujo de las precipitaciones, la humedad relativa ambiente, que es un dato significativo porque modifica sustancialmente las condiciones de confort, ¿no? A mayor humedad relativa ambiente, cambia muchísimo las condiciones que tenemos de confort porque eleva, por ejemplo, las temperaturas. Y todo lo que es las velocidades del viento, de los vientos dominantes, y los grados día que necesitamos para calefaccionar nuestros sitios.
Aparte, nuestras normas establecen alguna serie de recomendaciones en función de las zonas climáticas, cuáles son las orientaciones óptimas, ¿sí? Cuáles son aquellas orientaciones que necesitan protección solar, como la de la izquierda, o las que tienen muy poco nivel de asoleamiento. O sea que la condición del sol con el sitio es absolutamente fundante del proyecto. Todo lo que tiene que ver con los aspectos con trayectoria solar, altitud, azimut, que ustedes han ido estudiando estos años, es muy importante la ubicación de nuestra arquitectura en relación a esa disposición de la trayectoria solar, y por otra parte, la ubicación de nuestros edificios en relación a los vientos dominantes. Esta es una rosa de los vientos, por ejemplo, de Mar del Plata. Este otro gráfico que ya hemos visto otros días es el gráfico psicométrico de Giboni. Hay otro tipo de diagramas que también trabajan con el tema de la temperatura, ¿no? Del manejo de la temperatura en relación a los grados de confort, pero este a mí me parece que es bastante interesante porque establece una serie de patrones, ¿no? Este es nuestro grado de confort, alrededor de los 20 grados, después una zona de confort permisible hasta los 25, 27 grados, y a partir de allí establece una serie de dispositivos necesarios para alcanzar estos grados de confort. A medida que uno se aleja de estos puntos, es más difícil de resolverlos en términos pasivos y empezamos a necesitar, por ejemplo, o calefacción del tipo convencional, cuando tenemos que elevar mucho la temperatura, o por el contrario, cuando necesitamos refrescar mucho, necesitamos deshumidificar de manera convencional o enfriar a través de aire acondicionado. Pero si establecemos unos rangos en función de nuestro sitio, podemos ver que con ciertas estrategias que están enunciadas aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, podemos acceder, digamos, a un control pasivo de los acondicionamientos de nuestras edificaciones. Las condiciones del entorno de alguna manera están en ese manual que colgamos como bibliografía, el manual del proyecto sustentable, y que refiere, digamos, cuáles son las condiciones del entorno para estudiarlas, analizarlas y ver qué tipo de mejoras necesitamos introducir para que sean propicias para el desarrollo de nuestras arquitecturas. La cuestión del emplazamiento, digamos, en qué condición en términos de urbano ambiental o de paisaje están ubicadas, qué tipo de servicios pueden adquirir, ya sea del tipo ambiental o del tipo urbano, si cuentan con infraestructuras, qué grados de accesibilidad tenemos a esos lugares, digamos, si se puede acceder con respecto a la distancia de los centros urbanos, qué distancia tenemos que recurrir, si vamos a necesitar autos, si vamos a necesitar una bicicleta, si vamos a poder hacer a través de medio de pie, si la forma de acceder es sencilla o tiene dificultades, que es una situación escarpada, ahí veíamos, por ejemplo, el tema del Alhambra, ¿no? Si cuenta con vegetación, que la podemos utilizar como barrera o como control de radiación de los vientos o como barrera acústica. ¿Cuál es la forma urbana en la que se inserta nuestra edificación? Esos grados de rugosidad que puede tener la forma urbana que ayudan o se ubican de manera negativa con respecto a nuestros edificios en términos de vientos o en términos de control del asoleamiento o las sombras. Si el sitio tiene posibilidades de tener un buen asoleamiento, esto básicamente va a necesitar de distancias con respecto a otras edificaciones, y después sobre qué tipo de calidad de suelo, agua y aire se está asentando nuestra edificación. Si esos ya cuentan con niveles óptimos y saludables donde realizamos nuestras arquitecturas. Y qué tipo de contaminación sonora o lumínica, que cada vez es más acuciante, sobre todo en los centros urbanos, estamos sometidos, para ver si hay algún tipo de estrategia que tenemos que abordar para resolver esa problemática. Con respecto a la cuestión esta de la reducción de los impactos ambientales y los aprovechamientos de los recursos naturales, la otra vez mencionábamos acerca de la condición urbana, ¿no? La relación entre lo urbano y el sistema urbano y el sistema natural, los insumos que nos aporta el medio natural
y los desechos que deja la ciudad de estos flujos, y que después, en términos de suelo, aire y agua, nuestras edificaciones tienen impacto sobre el lugar en que se asientan, además de las emisiones, sobre todo el dióxido de carbono, porque eso impacta negativamente sobre nuestra atmósfera, con todo lo que ya sabemos que produce, en términos de la cuestión del ciclo del carbono, para ver qué tipo de control o manejo hacemos con respecto a nuestros materiales o a la producción de nuestros edificios en relación a las emisiones de dióxido de carbono. Esta otra tabla que veíamos el otro día, que tenía que ver con la energía primaria para la producción de estos materiales, uno ve claramente que a medida que el material o la materia prima necesita más elaboración, las necesidades de energía obviamente aumentan. Todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida, cuestión que no es menor, que impacta sobre, por un lado, las posibilidades de reutilizar, reciclar, y también con respecto a lo que es la huella de carbono. Por ejemplo, qué distancia hay que recorrer o transportar los materiales para que el edificio se pueda construir, qué cantidad de energía van a necesitar nuestros edificios para que entren en el sistema operativo, o cuál es su vida útil hasta su posible demolición. Y si es necesaria la demolición o no de ciertos edificios para que, sobre todo, podamos reutilizar o reciclar nuestras edificaciones. Más está decir toda esta torta donde se manifiesta claramente que el mayor uso de energía está relacionado sobre todo con la condición operativa de nuestros edificios. La necesidad de calefaccionar, ventilar o de agua caliente y electricidad se llevan el 84%. Por lo tanto, ese coste que prorrateamos hacia el futuro, si uno lo incorpora inicialmente, no solo va a tener un ahorro a lo largo del tiempo en términos económicos, sino además un servicio a la cuestión de lo ambiental. La elección de los materiales bioclimáticos, uno debería perseguir por lo menos una serie de propender a cumplir con estos requisitos. A veces no son posibles cumplirlos con todos, pero trataríamos de que cumplan con la mayor parte de ellos. Que vengan de lo local, o sea, que de la actividad extractiva o de donde se producen esos materiales sean en el ámbito local, para que esa huella de carbono justamente se vea reducida. Que sean naturales o poco elaborados en relación a esta cuestión que recién mencionábamos de la cantidad de energía que se requiere para la producción de esos materiales, que procedan de fuentes renovables, o sea, toda esta discusión acerca de cómo nos agotamos los recursos no renovables. Obviamente, si son poco elaborados, van a tener un bajo consumo energético inicialmente, y además se incorporan cualidades en términos de eficiencia energética, van a requerir poco energía en términos operativos, y cómo este tipo de... qué huella en términos de impacto ambiental dejan cuando utilizamos ciertos materiales. Por ejemplo, si uno piensa en el cemento, en la producción de cemento, que es como uno de los grandes materiales de la construcción, el impacto ambiental que tiene el cemento en la producción misma del cemento es altísima para nuestro medio ambiente, ¿no? Que esté libre de contaminantes, ¿no? De hecho, muchísimos materiales que hasta hace pocos años atrás se utilizaban, hoy ya dejan de utilizarse porque se han comprobado que contaminan y que son perjudiciales para la salud. Que esos materiales a su vez puedan ser reciclables o reutilizables o biodegradables. Por ejemplo, ¿qué posibilidades tiene de reutilizarse o de reciclarse, por ejemplo, un hormigón armado con respecto a la madera o al cemento? Entonces ahí ya uno empieza a tener un rango por lo cual puede inclinarse por un material u otro. Que a su vez sean duraderos, porque eso va a implicar que va a tener un bajo mantenimiento,
y que tengan la posibilidad de ser higroscópicos, o sea, que puedan transpirar, que puedan realizar ese paso del aire a través de estos propios materiales. Y que, en lo posible, además sean económicos. Si pensamos en la arquitectura popular, seguramente cumplen con todos estos elementos. Hay otro tipo de estrategias que buscan disminuir el uso de los recursos energéticos a partir de acondicionamientos pasivos y que sobre todo se ubican en la estrategia de controlar las ganancias y las pérdidas de energía, ya sea si es en verano o es en invierno, y dependen dónde nuestra edificación esté ubicada. A veces necesitamos que nuestros edificios procedan a ganar energía, por ejemplo, incorporándole un invernadero adosado, pero a su vez, si eso es en verano, sabemos que ese invernadero tendríamos que controlarlo con la radiación para que obviamente no impacte en nuestro interior, ¿no? Entonces aparecen una serie de dispositivos que podemos aplicar a nuestros proyectos. Los techos acristalados o invernaderos adosados, los muros trombe, que son esos muros que funcionan como disipadores, todo lo que es parasoles o pieles dobles, digamos, esta idea de controlar la radiación a partir de dónde se frena el rayo solar, ¿no? La fachada ventilada, fachadas vegetales, todas las estrategias que hay acerca de las ventilaciones, hay diferentes tipos, o las cubiertas vegetales o frías. O sea, básicamente es el manejo de las envolventes más la incorporación de algunos dispositivos, como por ejemplo el techo cristalado o los invernaderos, que se pueden incorporar a los proyectos para mejorar la eficiencia energética de los mismos. Además de los patios, las galerías, los aleros, etcétera, etcétera. Para ello, obviamente hay que volver a recurrir a este gráfico, volcar los datos de nuestro sitio para ver en qué punto estamos de estos rangos, para ver de alguna manera qué tipo de dispositivos puedo incorporar para mejorar la eficiencia de nuestros edificios. Todo lo que tiene que ver con incorporar aislación a nuestras edificaciones va de alguna manera a generar que ese control de las ganancias y las pérdidas sea mucho más productiva, ¿no? Y aquí tienen como una serie de materiales que ya todos conocemos, que son algunos de índole mineral, otros de índole vegetal, como están por aquí, y después hay otros que son del tipo sintético, ¿no? Todo lo que es poliestireno expandido, el extruido o el poliuretano, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los sistemas de captación solar pasiva, ya sea de forma directa, a partir de los muros trombe ventilados o fijos, la incorporación de los invernaderos que hemos hablado, o los techos de acumulación que disipan el calor hacia el interior en las noches. Ejemplo de los muros trombe, ya sea no ventilado, fijo, donde el calor que se incorpora aquí empieza a transmitirse luego hacia el interior, o manejarlo con algunas esclusas que permiten que a partir de la convección se produzca un flujo que genere mejoras en nuestros interiores, ya sea para invierno, primavera o verano, abriendo y cerrando esclusas. Aquí hay otro ejemplo de lo mismo, incorporando aleros, cómo funciona de día y de noche, ya sea en verano o en invierno, y algunos ejemplos que algunos ya hemos visto otros días, como por ejemplo este Instituto de Energía Solar en Francia, donde además de los paneles solares, que eso ya se corresponde no a una arquitectura bioclimática, porque la arquitectura bioclimática dijimos que era en términos pasivos, sino toda esta cuestión de las ventilaciones naturales o los sistemas de captación a través de un techo acristalado, ya sea en invierno para ganar calor, en verano para cerrarse a partir de estos cerramientos para que no incorpore ese calor, o cómo controlar que ese calor de noche no se disipe. También la aplicación de muros trombe a la arquitectura. Este es un ejemplo de un albergue juvenil, donde entre las carpinterías, en los muros macizos y ciegos, se incorporan
unos cristales por delante de esos muros, donde tienen unos materiales que a veces funcionan como captadores de esa energía, para transferirla al interior cuando es necesario. Estos son ejemplos utilizados en Jujuy, en el norte argentino, en un hospital materno, donde se ha mejorado muchísimo la eficiencia de estos muros de piedra, incorporándole todo este sistema de acristalamiento de muros trombe, que lo que hacen es mantener el calor entre la piedra y el vidrio, ¿no? Ya incorporada a la arquitectura más de tipo moderna, hay soluciones que son totalmente posibles de incorporar en términos estéticos contemporáneos. O aquellos otros edificios donde hay una investigación mucho más profunda acerca de todos estos sistemas de dispositivos de ganancia o de control de las ganancias y pérdidas de la energía, ¿no? Este es un centro de investigación en el Instituto de Científico en Tecnología Ambiental de Barcelona, fue realizado por concurso, y que tiene una serie de dobles pieles hacia el exterior que funcionan como persianas que controlan, abren y cierran las posibilidades de ganar o no incorporar energía al edificio, a un muro que está posterior, son muros de madera, que generan ese espacio de confort térmico. La incorporación de una cubierta, también acristalada, que es controlada en sus aperturas para liberar el aire caliente, o para cerrarla para cuando necesario mantener el aire caliente, donde hay toda una serie de plantaciones, que es un invernadero real, ¿no? donde se plantan especies que luego se investigan en estas oficinas de acá abajo. Y hay dos tipos de espacios: aquellos espacios controlados por sistemas convencionales, como por ejemplo los lugares que necesitan el control de la humedad relativa ambiente, con aquellos espacios de índole público donde está climatizado en términos pasivos. Se incorpora una serie en las losas de conductos de ventilación, que lo que hacen es mejorar, a partir de la inercia que tienen esas losas, de alguna manera la radiación fría hacia el interior del edificio. Tiene otra serie de mecanismos que corresponden al diseño sustentable, pero tiene muchísimas cosas del diseño bioclimático incorporadas como noción, ¿no? Este otro proyecto de Moneo, que es sumamente interesante, es un proyecto que tiene dos caras diferentes. Una cara que recibe mayor radiación, que es la cara que proponen este tipo de cerramiento, que se llaman persianas valencianas, que aún cerrándose con una pequeña inclinación permite que la brisa corra, o un muro hacia el lado más frío de alta inercia térmica, y que tiene este tipo de soluciones, ¿no? Doble muro con aislaciones que salen de cálculo en función de la norma europea, y que permiten, obviamente, a partir de multiplicar las pieles de ese muro, cortar, digamos, los puentes térmicos. Este es un detalle de esas fachadas de persianas valencianas. O este tipo de estrategias que utiliza, por ejemplo, Renzo Piano, a partir del uso de dos tecnologías: una que está muy relacionada con el sitio. Este es un hospital de emergencia en Uganda, donde utiliza unos muros de tierra apisonada muy anchos, que tienen una alta inercia térmica para controlar la radiación solar, y después un sobretecho metálico, al que luego le incorporan energía fotovoltaica, pero que funciona de alguna manera como parasol a este otro techo, que es el que cierra la caja, ¿no? Ahí se ven en el corte cómo están funcionando esta serie de caja sobre caja, ¿no? Una primera caja que permite el aireamiento, y esta otra caja, que es la cerrada, la que ya tiene todo un dispositivo periférico de control de la radiación solar. Realizado con tecnologías locales, con recursos naturales del sitio, con mano de obra local, y que sin por eso, obviamente, dejar por fuera cuestiones estéticas o de diseño o de belleza, ¿no? Estrategias también del tipo que tienen que ver con las cubiertas, son cubiertas a las que se le incorpora el agua,
como para que eso genere una masa térmica que gradúe la pérdida o ganancia de calor. Esto hay que controlarlo, esto es la Fundación Pilar y Joan Miró en Mallorca del arquitecto Moneo, donde hay una serie de espejos, por aquí abajo de esto hay más edificación y por debajo de esto están las salas principales, donde con el espejo de agua que se ubica aquí arriba, lo que hace consigue de alguna manera atemperar las condiciones entre el interior y el exterior. Obviamente hay cuestiones que hay que controlar, como son la evaporación del agua, por lo tanto hay que incorporar agua, y también a cierta temperatura tienen algunos inconvenientes con la actividad de microalgas, etc. Pero que es una estrategia posible casi similar a la estrategia del iglú, ¿no? O las cubiertas verdes. Este es el proyecto que hace el arquitecto argentino Emilio Ambassa ahí en Fukuoka, en Japón, en 1994, donde es parte de casi la culminación de su carrera. Siempre trabajó con una arquitectura muy relacionada con lo ambiental desde los años 60 hacia adelante, ¿no? Incorpora todo este techo verde que es como una continuidad de esta gran plaza. Hacia adentro genera un atrio cristalado. Esto se ha multiplicado con los años, en la contemporaneidad es casi una cuestión de marketing, la necesidad de poner plantas sobre los edificios, pero que viene siendo tratado desde hace mucho tiempo con arquitectos, como por ejemplo Le Corbusier en este edificio de los propietarios de los hilanderos en Mills, en India, donde Corbu trabaja primero con técnicas locales en la producción de los encofrados para realizar el hormigón, trabaja con esta idea del brutalismo, ¿no? una arquitectura casi puro hueso, y todo lo que tiene que ver con dobles pieles a partir de los brisolets y la incorporación de las ventilaciones cruzadas y las profundidades de fachada para controlar la radiación solar, tanto en planta como en las cubiertas. Otros arquitectos empiezan, como Kengo Kuma, a incorporar tradiciones que vienen de lo vernacular, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de materiales naturales como la paja, aquí la utilizan en la fachada. Estos elementos son elementos de 90 por 20 centímetros y que son movibles además para poder mantenerlo y además incorporar la posibilidad de ventilar hacia el interior, o todo el desarrollo que tiene que ver ya con una técnica más asociado a una constructividad contemporánea, que son las fachadas ventiladas, ¿no? Proyectos como el que hace el arquitecto Renzo Piano en Francia, en la vivienda Rue de Meuse, que después replican en otros varios proyectos, digamos, esta idea de las doble pieles para resolver la cuestión de la mejora en la eficiencia de la envolvente, ¿no? Todo lo que son las doble pieles y las posibilidades de alguna manera, como el muro trombe, cerrar o abrir esclusas en función de las condiciones que tenemos de verano e invierno, noche y día. Y hay proyectos como este, que es de Culcinella, donde empiezan a trabajar con los dobles vidrios para que esas oficinas empiecen a requerir menos utilización de aire acondicionado. La incorporación de sótanos con la entrada de aire frío para ventilar y generar toda una dinámica y unos fluidos acerca de la ventilación natural de los edificios. Este otro proyecto de Piano, también en Estados Unidos, trabaja con esta idea de doble piel, casi a la manera de un muro trombe, más sofisticado, con automatización, etc. Todo lo que tiene que ver con los parasoles, los brisolets de hormigón, ya sean verticales, horizontales, en trama, en función de las condiciones que tenemos, si son al norte, al oeste o al este. Todo lo que hemos visto ya en alguna otra charla acerca de la arquitectura vernacular, ¿no? Esa arquitectura que los arquitectos contemporáneos retoman porque tienen condiciones en relación al manejo de los recursos naturales y al manejo de las condiciones climáticas que vuelven a incorporar tipologías
que ya han sido muy probadas, desde las cubiertas abovedadas, las galerías, la perforación y el control de los muros, y sobre todo lo que tiene que ver con el manejo de las ventilaciones naturales para conseguir confort térmico. Este otro proyecto que mostramos el otro día, también en relación al agua, de alguna manera, agua, sol y aire, cómo ahora se utilizan para transformarlos como un material de la arquitectura en sí misma. O esta otra tipología, que es la culata Yobay, desarrollada, que es propia de Paraguay, que son culatas, son estos, se llama culata estas dos estancias, y a este espacio intermedio sería estancias enfrentadas que generan este espacio intermedio abierto, que permite la ventilación cruzada, que está sombreada, y que arquitectos como César Carli lo han tomado para todo el trabajo que él hizo en las zonas tropicales y subtropicales. Incorpora la idea de calle-patio, el techo, los techos sombreados, estos lugares que son como el de la Culata Yobay, donde generan un mecanismo de esclusas para abrir y cerrar en función de las necesidades de ventilar y que corra el aire, o mantenerse cerrado cuando necesito que ese aire sea capturado y uso caliente. Y entonces lo transforman en espacios polivalentes. De hecho, tal que lo propone hasta para una urbanización. También proyectos como el que hace Piano en Nueva Caledonia, donde de nuevo vuelve a esta idea de retoma lo del sitio, la arquitectura vernacular, para, a partir del estudio de los vientos, ver cuál es la edificación más apropiada para resolver todo lo que tiene que ver con, sobre todo, los vientos monzónicos de ese lugar. Distintos grados de apertura y de posibilidades de ventilación en función de las velocidades de los vientos. Las chimeneas solares, que producen una ventilación de manera convectiva, ¿no? Desde las áreas frías a calientes, generando flujos que mejoran las condiciones de ventilación del sitio. Aplicada a arquitectura contemporánea, estos son edificios en proyectos que están en España, que son bastante corrientes utilizar esta idea de chimeneas solares incorporadas a las edificaciones. Esto funciona como un pozo canadiense, aunque tiene incorporado ventiladores para forzar la ventilación natural del sitio, pero este edificio, que es el hemiciclo ahí en Móstoles, en Madrid, hace muchísimo calor en verano, lo que hace es no utiliza aire acondicionado, y esto se transforma en sectores donde produce este efecto convectivo. Aquí ven el aire caliente, el aire frío, cómo se maneja, ya sea en verano o en invierno. Tiene un doble sistema de chimeneas solares, que son estas negras por aquí, o estas otras que están los conductos donde aportan aire fresco que viene tomado de estos túneles que están de aquí abajo, que corren alrededor de todo el edificio. O lo que se desarrolla en Irán desde hace muchísimo tiempo, que son estas torres de vientos. Está colmado en el paisaje, en las ciudades, digamos, la necesidad de capturar ese viento fresco que corre por arriba, por las noches, para incorporarlo a la edificación y lo airee. Y de hecho, la arquitectura contemporánea hoy, en ese mismo país, lo toma y lo resignifica. De alguna manera, esto no quiere decir que sea todo un abanico, ni mucho menos, ni el tema está agotado ahí mismo, sino genera la idea es darle como una perspectiva desde el punto de vista del diseño constructivo, que vaya más allá de los dispositivos, que vaya más allá de aplicarle buenas aislaciones a los muros para resolver la cuestión térmica de nuestros edificios, sino que el proyecto mismo sea un mecanismo de confort, desde las cuestiones que tienen que ver con los estados iniciales, que siempre un edificio bien orientado es mucho mejor que un edificio mal orientado, y además la necesidad de incorporar cuestiones que van por afuera del mismo programa de necesidades, ¿no? Nadie le pide a uno cuando hace un proyecto de algo si tiene que tener un patio o si tiene que tener una galería. Te dice, necesito tanto metro cuadrado de tal cosa. Entonces, a partir del estudio que vos haces del sitio, de las necesidades a las que está sometido tu proyecto,
empezás a generar estrategias que puedan mejorar y vincular tu proyecto a una condición mejor con respecto al medio ambiente. De ahí la idea de que ustedes trajeran su proyecto de años anteriores y lo puedan volver a resignificar ahora desde este enfoque, desde esta mirada del bioclimatismo y del diseño sustentable para ahora, más que adjetivarlo, resignificarlo, ¿no? Así que esto creo que se va a cortar. Ahora